Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de las 15 horas aquí en Latam Hospital. Eh, Estamos en presencia de una disertante que ya nos acompañó, una amiga de la casa, de Florencia Aranguren. Así que muy contento, Florencia, de tenerte nuevamente en esta quinta edición de Latam Hospital. Un placer, Eh, Marisa. no, el placer es nuestro. La verdad que estamos contentos porque realmente todas las conferencias que estamos dando, los disertantes son sumamente, tienen muchísima experiencia, son muy didácticos, así que la audiencia esto lo aprecia y nosotros también. Así que bueno, te presento, Florencia es especialista en medicina interna y diabetes, pertenece a la Sociedad Argentina de Diabetes, al Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es directora de la Diplomatura de Riesgo Cardiometabólico y Renal en la UCES y es directora del curso de actualización en enfermedad renal por diabetes, coordinadora del comité también de nefropatía de la SAT. Así que estamos en presencia de una persona sumamente formada en el área de diabetes y que hoy vamos a hablar puntualmente de fenotipos de diabetes tipo 2 y cómo elegir el tratamiento correcto. Así que gracias, Florencia, nuevamente por estar presente. Y te dejo con la audiencia, que bueno, vos tenés mucha experiencia en eso, en interactuar con ellos. Bueno, un placer la invitación como siempre, Marisa. La verdad que fue un desafío, siempre es un desafío elegir un tema, pensar qué le puede llegar a gustar y necesitar, porque realmente creo que la idea que ustedes tienen es aportar para la práctica clínica y eso es lo que vamos a tratar de hacer. O sea, en general sucede que el que no está trabajando en una institución está muy solo a la hora de tomar decisiones. Así que tenemos hoy innumerables tratamientos para la diabetes y eso obviamente que complejiza un poco las elecciones de los fármacos. Así que lo que vamos a ir viendo es justamente cuál es el mejor novio que puede tener cada paciente, por decirlo de alguna manera. Hay un tratamiento ideal para cada uno de ellos, así que vamos a repasar cómo tenemos que elegir justamente. Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar. Les voy a pedir a todos los que están del otro lado, sé que algunos de los que están del otro lado están conectados ahora en forma sincrónica y que también hay gente que va a estar viendo esto de manera asincrónica. A todos los que están de manera sincrónica les vamos a pedir que voten, que se animen, porque a lo largo de toda esta presentación vamos a tratar de tener interacción. Así no se aburren, va a haber un sistema como si fuera de jugar entre nosotros e ir tirando las posibles opciones que elegiríamos ante determinadas situaciones clínicas. Para comenzar, es lógico entonces pensar que son muy diferentes, o sea, dentro de la gran gama de personas que viven con diabetes tipo 2, tenemos personas que por ahí tienen 80 años, 40 años, que tienen obesidad, que no la tienen, ¿no? Como todas estas personas viven con diabetes tipo 2. Entonces, lo que primero que les quiero preguntar es, ¿les ha pasado que algunos pacientes avanzan muy rápido a la necesidad de otros tratamientos y otros no? Por ejemplo, a ver si soy más clara. Tenemos pacientes que arrancan su vida con diabetes tipo 2 con metformina y se pasan 15 años tomando solo metformina con buen control de la diabetes, sin complicaciones. Y también tenemos pacientes que van, digamos, de la metformina rápidamente a un segundo, tercer, cuarto, quinto fármaco, incluso rápida necesidad de insulina. ¿Les pasa eso? O sea, ¿tienen estas diferencias a la hora de elegir un tratamiento? Bueno, a ver, vamos a ir viendo si ya se animaron algunos a votar y qué votaron, ¿sí? Acá es para solamente por el sí o por el no, la opción que les parezca más correcta. Y si les ha pasado, básicamente, es una cuestión de la experiencia, ¿no? A ver si ya podemos ver los resultados. Ahí los están por compartir.
Bueno, 100% de las personas refiere que sí, que esto les ha pasado. Y una segunda pregunta que es parecido, pero con las complicaciones. O sea, ¿también les ha pasado que hay personas que rápidamente presentan complicaciones de la diabetes y otras personas que nunca tienen complicaciones de la diabetes a pesar de tener mal control metabólico, ¿no? O sea, como esta discrepancia entre el control metabólico y la posibilidad de complicarse muchas veces, ¿no? ¿Les ha pasado también esto? Que personas que están súper bien controladas quizás a veces tienen complicaciones, o que personas que están a veces muy mal controladas no tienen complicaciones, o sea, como que esta también diferencia a la hora de complicarse. Y también el 100% vota que sí. Entonces, por eso justamente es que vamos a poner el foco en esto, en observar cuáles son las características clínicas que nos pueden ayudar a predecir de alguna manera, ¿no? Porque miren, es lo que hablábamos recién. No son todos los pacientes con diabetes tipo 2 iguales. Tenemos, por ejemplo, un paciente de 45 años con sobrepeso, índice de masa corporal de 25. Y después tenemos una mujer de 42 años con un índice de masa corporal de 31. Y después tenemos un paciente que tiene 80 años y un índice de masa corporal de 22. Y así sucesivamente, ¿no? Grandes diferencias. Hasta tenemos personas de 22 años hoy con diabetes tipo 2 y con un índice de masa corporal claramente de obesidad. Entonces, algunos pacientes tienen aumento del perímetro de cintura y otros no. Algunos tienen buen control de la diabetes por años con un solo fármaco y otros no. Y algunos tienen o no complicaciones de la diabetes independientemente del cuidado de las metas. Obviamente que ya sabemos que estar muy atento al cuidado de las metas reduce el riesgo de complicaciones, pero ¿qué otras cosas deberíamos considerar? Entonces, bueno, vamos a arrancar por el famoso octeto ominoso, ¿no? La fisiopatología de la diabetes tipo 2 ocurre por 8 grandes mecanismos que son capaces de generar hiperglucemia. La disminución de la secreción de insulina, la disminución del efecto incretínico, el defecto de la célula alfa, en donde hay un aumento de la secreción de hormonas contrarreguladoras como el glucagón, el aumento de la lipólisis a nivel del tejido adiposo, la disminución en la captación periférica de glucosa por el músculo, el hígado también, obviamente, a la mayor llegada de glucagón con un aumento en la producción hepática de glucosa, y a estas tres alteraciones es a lo que llamamos insulinoresistencia, ¿no? Central cuando es hepática, periférica cuando es del músculo o del tejido adiposo. También el aumento del apetito y la disfunción de neurotransmisores típicas en nuestros pacientes, que esto también está muy relacionado con la disminución del efecto incretínico, y el aumento de la reabsorción de glucosa renal. O sea que si nosotros nos guiamos por ejemplo, trabajos del doctor de Fronzo, ¿no? Quien habló del octeto ominoso en numerosos artículos, siempre podemos hacer también entonces referencia a que dependiendo el defecto fisiopatológico que está teniendo el paciente en mayor cantidad, podría elegir el tratamiento. Esta es una forma de mirar todo esto. Entonces acá vemos un artículo justamente de Fronzo en donde plantea el octeto ominoso como si fuera un gran rompecabezas en donde están implicados todos estos órganos y que obviamente son un target para la decisión de tratamientos, ¿no? O sea, el páncreas, sobre todo la célula beta o la célula alfa, el músculo, el hígado, el tejido adiposo, el riñón, el cerebro o el intestino. Y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación entonces qué fármacos impactan en los diferentes órganos y en los diferentes mecanismos. ¿Por qué? Porque la medicina de precisión, o sea, decidir bien qué fármaco darle a qué paciente, optimiza los resultados. O sea, si hoy yo utilizo una medicina de precisión,
puedo identificar quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de complicaciones, quiénes son los pacientes en los que tengo que prevenir con mayor fuerza, por ejemplo, o sea, si yo salgo a hacer prevención de estilos de vida, obviamente que la población más importante para prevenir la aparición de la diabetes serían los pacientes con prediabetes o los pacientes con obesidad o los pacientes que tienen enfermedad en familiares de primer grado, ¿no? Diabetes en familiares de primer grado, diabetes tipo 2. Entonces, es difícil salir a prevenir a toda la población, entonces por ahí también nos es útil elegir bien cuáles son las poblaciones. Y lo mismo con los fármacos, o sea, una vez que el paciente ya tiene prediabetes o ya tiene diabetes, elegir eficazmente, ¿no? Para prevenir complicaciones en determinado pool de pacientes que es el que tiene mayor riesgo. De hecho, miren cómo estudios a nivel poblacional incluso nos han mostrado que es diferente el mecanismo fisiopatológico de aparición de la diabetes tipo 2 según la población que estemos estudiando. O sea, por ejemplo, si nosotros nos comparamos como población en Occidente, ¿a qué población nos parecemos más? Nos parecemos más a la población de la India, en donde hay los dos mecanismos están muy importantes a nivel de la disminución del primer pico de secreción de insulina, pero también el aumento de resistencia a la insulina hepático es muy importante, muy relacionado con el hígado graso, muy relacionado con la obesidad abdominal, o sea, este patrón muy parecido al occidente, y por otro lado, patrones más parecidos a lo que sería Oriente, por ejemplo, la población china tiene un mecanismo más parecido, si nosotros lo tenemos como asociar a alguno de los fenotipos típicos que vemos en diabetes tipo 2, podríamos asociar al típico paciente añoso, ¿sí? Un paciente que ya quizás no tiene tanto perímetro abdominal y es más lo que predomina la sarcopenia. Entonces, fíjense cómo la mayor resistencia a la insulina es a nivel muscular y no tanto hepático, ¿sí? Y eso va a devenir entonces en elegir diferentes tratamientos, como vamos a ir viendo luego cuando ya hablemos de los fenotipos. Miren si no es importante decidir bien a quién darle qué cosa. Si el estudio Lucas Head, que el estudio Lucas Head les recuerdo que era un estudio hecho en 5.000 pacientes en donde se indicaban a los 5.000 pacientes que todos tenían diabetes tipo 2 con sobrepeso u obesidad, cambios en el estilo de vida muy potentes, ¿no? O sea, una actividad física importante. Y fíjense que era cambios en el estilo de vida intensivo versus educación para la diabetes, pero algo más general, ¿no? Lo que por ahí podríamos hacer en el consultorio en general, sin una intervención específica en cambios en el estilo de vida. Y este estudio lo que quería demostrar era que hacer un cambio en el estilo de vida intensivo podía llegar a mejorar los objetivos cardiovasculares, o sea, el MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, hospitalización por infarto o muerte por infarto no fatal o ACV no fatal, más hospitalización por angina. Y fue una decepción cuando el estudio Lucas Head no dio significativo, pero miren lo que se pudo analizar años más tarde, que en realidad la persona, digamos, el estilo de persona que tironeó los resultados hacia el no beneficio fue la persona que tenía mal control glucémico, ¿sí? O sea, si la persona tenía muy mal control glucémico, o sea, como que se pudieron diferenciar 4 subtipos de personas dentro del estudio Lucas Head. Las personas que tenían inicio de la diabetes en la vejez, las personas que tenían muy mal control glucémico, las personas que tenían obesidad severa y las personas que tenían diabetes de inicio en el joven. Y al paciente que mejor le fue con los cambios en el estilo de vida y en el que sí fue significativo el cambio en el estilo de vida fue el paciente con diabetes de inicio joven, ¿sí? Ese paciente se vio muy beneficiado
cuando comparamos cambios en el estilo de vida con educación tradicional de la diabetes. En cambio, el paciente que se vio menos beneficiado fue el paciente que tenía muy mal control metabólico. O sea que no podemos generalizar los resultados de los trabajos. Muchas veces tendríamos que hacer este desglose y analizar la población estudiada para decir que un fármaco o que una indicación no farmacológica da o no da resultado. Sabemos que el debut de diabetes en población más joven, ese es un gran target al que debemos mejorar todos los factores de riesgo cardiovascular, porque fíjense cómo aumenta la mortalidad de toda causa cuando el paciente debuta con su diabetes con menos de 50 años y con menos de 30 años, ¿sí? Esto es el azul hombres, el rojo mujeres. De la línea del 1 para arriba es cómo aumenta el riesgo de mortalidad de toda causa y de mortalidad cardiovascular. Y fíjense que cuanto más joven es la persona, mayor es el riesgo de mortalidad de toda causa y de mortalidad cardiovascular. Entonces, obviamente, ¿no? Es bastante lógico, si el paciente debuta a los 30 años, 40 años con la diabetes, va a ser muchos años de diabetes lo que va a tener por delante. Entonces, en esa población específica es donde tengo que intensificar muchísimo las metas, tengo que darle cambios en el estilo de vida muy fuertemente porque son muchos años los que tiene por delante y eso obviamente aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces, recordarán todos ustedes aquel primer trabajo icónico en el 2018 de este grupo sueco y los grupos escandinavos, en donde se separaron diferentes fenotipos de diabetes tipo 2, le llamaron clusters, midiendo algunas variables que ahora vamos a revisar. Dentro de estas variables estaba el índice de masa corporal, la edad de inicio de la diabetes, la hemoglobina glicosilada, qué glucemia en ayunas tenía el paciente y qué OMA beta y qué OMA de insulino resistencia. Obviamente les recuerdo que estos parámetros son muy importantes cuando hacemos estudios poblacionales, pero quizás no nos tiran tanto dato como vamos a ver en un ratito sobre la insulino resistencia en el paciente que tenemos enfrente, ¿no? Y ellos pudieron analizar entonces 5 fenotipos diferentes dentro de la diabetes tipo 2. Voy a empezar por el último de esos fenotipos, que es el paciente que tiene diabetes relacionada con la edad, o sea, el adulto mayor que empieza con su diabetes por mal funcionamiento de la célula beta, muy relacionado con la edad, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad el paciente, sino que el transcurso de la vida hace que se agote la célula beta, ¿sí? Ese es un 39% dentro de los pacientes que atendemos en general. Después tenemos otros 2 subgrupos que los vamos a analizar en conjunto, que es el subgrupo de severa insulinoresistencia, que es un 15%, y un 20% es la diabetes relacionada con obesidad. O sea que acá podemos englobar 2 grupos de pacientes, el paciente que tiene obesidad marcada y el paciente que tiene aumento del perímetro de la cintura, quizás, pero sin un nivel de obesidad importante. Y después otros 2 subgrupos también muy relacionados, que son los grupos, digamos, con severa insulinodeficiencia. En el grupo 1, que es solo el 6%, que es lo que correspondería en realidad a una diabetes más tipolada, es el paciente que tiene autoinmunidad detectable, y el paciente que tiene severa insulinodeficiencia es el paciente que, sin tener autoinmunidad, evoluciona rápidamente a la necesidad de insulina o que vemos un parámetro muy, muy contundente de insulinodeficiencia, que esto ahora vamos a ver entonces cómo detectarlo, ¿no? Y cada clúster tiene diferencias en cómo progresa la evolución de la diabetes, en el riesgo de complicaciones y en la respuesta al tratamiento, que es lo que vamos a ir analizando. Entonces, fíjense cómo este primer trabajo, que fue el que separó los clústeres, ideó estos 5 subgrupos y después vinieron todos estos trabajos que les estoy mostrando ahora, en donde la mayoría coincide en los mismos 5 subgrupos, a pesar de que todos los trabajos tomaron otras variables diferentes.
algunas variables que son las que yo los voy a tratar de convencer que utilicen, que son más clínicas, porque nosotros a nivel poblacional podemos utilizar el OMA, pero a nivel individual sabemos que tiene limitaciones. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo este trabajo para diagnosticar insulinoresistencia tomaron la circunferencia de la cintura y tuvieron también más o menos los mismos subgrupos de análisis, ¿sí? O sea, los que están así claritos es porque incluso les pusieron exactamente el mismo nombre y las características eran totalmente similares a lo que vieron los primeros investigadores. Este subgrupo, por ejemplo, analizó también triglicéridos y ácido úrico como dos medidas muy importantes para detectar insulinoresistencia. Este subgrupo tomó péptido C y OMA beta y muy parecido a la que tomó el primer grupo. Y fíjense que si bien aparecen algunos otros subgrupos, en la mayoría de los trabajos hay grandes similitudes. Entonces, ¿cómo fenotipificar a los pacientes? Y bueno, tenemos la forma que utilizó el primer grupo, que es una forma, digamos, muy específica, más costosa, ¿no? En donde mido anticuerpos, mido OMA, tengo que quizás tener algún dato genético, puedo utilizar Learning Machine, eso tiene mayor evidencia del estilo GRADE, y después, bueno, tenemos otro approach, dice este trabajo que me encantó, que es del año pasado, con menor evidencia, pero que es un approach más simple, más clínico, y es el que les quiero transmitir. En el cual, con todas estas variables clínicas que estamos enumerando acá, que parece un montón, pero que son cosas que pedimos habitualmente a nuestros pacientes, fíjense, edad del diagnóstico, eso ya nos da una idea. Antecedentes familiares, índice de masa corporal y perímetro de cintura, y en los últimos años se agregó una importante variable que es el índice cintura-estatura mayor a 0,5, nos habla de insulinoresistencia, nos habla de mayor complicaciones micro y macroangiopáticas. El péptido C, ante dudas, si no sabemos si el paciente está muy insulinopénico. Los lípidos nos dan muchísima información, o sea, por ejemplo, los triglicéridos altos, el HDL bajo, nos muestran claramente una tendencia a la insulinoresistencia, el ácido úrico elevado también, y fíjense, son todas mediciones muy económicas que hacemos en la práctica diaria. Obviamente que también el control glucémico del paciente, cómo evoluciona, qué tan rápido va quemando etapas, el tiempo a la necesidad de nuevos fármacos o el tiempo a la necesidad de insulina, y también las complicaciones micro y macrovasculares nos van mostrando también cuál es el paciente que tenemos enfrente y cómo decidir los tratamientos. Entonces debemos tratar, porque si miramos nuestras guías de diabetes hasta hace muy pocos años, hasta hace 5 o 6 años, era metformina para todos. Y luego, si el control metabólico era inadecuado, iba eligiendo diferentes opciones, ¿no? Ahora, realmente, desde el primer momento nos podemos plantear tratar diferente a los diferentes pacientes y agruparlos según la función celular beta, según el peso o insulinoresistencia y también, obviamente, según el nivel de complicaciones que tengan. Entonces, vamos a tomar el octeto ominoso, obviamente, y recordarles que todas estas estrategias son las que tienen mucho impacto cuando hay una disfunción de la célula beta y hay una menor secreción de insulina. Obviamente que la insulina también es una opción, y después fármacos que activen la secreción de insulina, como las sulfonilureas, los DPP4, los GLP-1. Si el defecto es más bien incretínico o vemos que el paciente tiene gran obesidad o aumento del apetito, los GLP-1, los DPP4. Si el paciente tiene defecto de la célula beta, vemos una gran hiperglucemia de ayunas, o sea, esto nos habla claramente de aumento de la secreción de glucagón, de insulinoresistencia hepática, podemos pensar en DPP4, podemos pensar en GLP-1, la metformina también podría estar. Si el paciente tiene insulinoresistencia, fármacos insulinosensibilizadores como la pioglitazona o la metformina, después vamos a ver algunas diferencias.
y los SGLT2, el target principal es el aumento de la reabsorción de glucosa a nivel renal, pero obviamente también tenemos que pensar en que estas opciones no solamente tienen que ver con el mecanismo fisiopatológico, sino con la posibilidad, el riesgo de complicaciones o la complicación ya establecida, ¿no? Entonces ahí es donde aparece nuestro algoritmo actual, el algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes nos dice que a todos los pacientes les vamos a dar cambios en el estilo de vida y educación y que después la elección del fármaco tiene que ver con que si mi meta principal en ese paciente es la reducción del riesgo cardiorrenal, o si mi meta principal es alcanzar o mantener un nivel de glucemia o un nivel de peso. Y en base a eso tengo las diferentes opciones, ¿no? Si el paciente es de alto riesgo cardiovascular o tiene evento cardiovascular previo, tengo que pensar en agonistas del receptor de GLP-1 o inhibidores SGLT2. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, tengo que pensar como primera elección SGLT2 y como segunda elección GLP-1. Si el paciente tiene elevada la glucemia o el control metabólico, tengo fármacos de muy alta eficacia, o sea que bajan más de un punto la hemoglobina glicosilada, y fármacos que bajan un poco más discretamente la hemoglobina glicosilada, y lo mismo sucede con el peso. Obviamente los GLP-1 con mucho impacto en el peso y el resto con, por ejemplo, los SGLT2 con un impacto intermedio y neutros de BP4 y metformina, y sabemos que tenemos fármacos como la insulina que aumenta, o la pioglitazona aumenta el peso. Entonces ahora vamos a tratar de tomar estas dos variables, ¿no? Si el paciente tiene complicaciones y si el paciente también quiero enganchar un poco el defecto fisiopatológico que tiene. Entonces vamos a imaginar estos primeros dos subgrupos, en donde el paciente tiene disfunción de la célula beta, ya sea autoinmune, o tiene disfunción de la célula beta no autoinmune, pero compruebo por algunos datos que ahora vamos a revisar que hay un defecto en la secreción de insulina. Entonces les quiero preguntar a ustedes, un poco lo vimos en el gran algoritmo ese de Fronzo, donde vemos todos los fármacos a dónde actúan, pero les quiero preguntar en primera instancia, de todos los fármacos que tenemos, ¿cuáles serían en este tipo de pacientes sus principales opciones farmacológicas? O sea, en el paciente entonces que tiene déficit de insulina o disfunción de la célula beta, pueden marcar todas las opciones correctas. Vamos a lanzar ahora la votación, por favor, para que elijan más de una opción. ¿Cuántas o cuáles de estas opciones eligen para el paciente que tiene predominio de déficit en la secreción? Que ahora obviamente vamos a repasar cómo identificarlo. De más está decirles que en el paciente del grupo 1, en el que realmente hay autoinmunidad, es el paciente que obviamente sin duda uno elegiría insulina. Pero ¿qué pasa con el paciente con diabetes tipo 2? Que vemos que tiene alteración de la secreción de insulina, pero que quizás todavía tiene reserva pancreática, ¿no? O sea, en ese paciente, ¿qué opciones elegirían? Les pido que voten y ya vamos a ir viendo los resultados. Todas las opciones que quieran pueden votar. Acá estamos jugando, recuerden, no hay problema de equivocarse y esto es todo un repaso. Así que bueno, veamos a ver qué votó la mayoría de la gente. A ver, a ver. Ahí está. Perfecto. Bueno, veo que han votado entonces sulfonilureas, DPP4,
GLP-1 e insulina, ¿sí? Ahí teníamos esas opciones. Muy bien. Excelente. Y fíjense que esto es lo mismo que dice de Fronzo, ¿no? O sea, para este tipo de pacientes con inadecuada secreción de insulina, en donde vemos que hay un déficit en la secreción a nivel pancreático, debemos pensar en la insulina, obviamente que es una opción. Podemos pensar en las sulfonilureas, es una excelente opción en algunos casos. Podemos pensar en los DPP4 que tienen impacto en la secreción de insulina y podemos pensar en los GLP-1 que también tienen impacto. Ahora, ¿cómo pensar entonces en insulinodeficiencia, no? Sabemos que la autoinmunidad en adultos muchas veces es asintomática, o sea, el paciente no viene diciendo vengo perdiendo peso, tengo 400 de glucemia de forma súbita. Entonces, ¿cómo sospecharla? Bueno, debemos sospechar cuando la aparición de la diabetes es en menores de 35 años, en un índice de masa corporal menor de 25, si el paciente tiene pérdida de peso no intencional, obviamente que el debut con cetoacidosis también nos puede hacer pensar en autoinmunidad y que el paciente ya de entrada aparezca con glucemias elevadas mayores de 300 o que haya antecedentes familiares de autoinmunidad. Entonces, esos son datos para pensar en autoinmunidad. Y les muestro un algoritmo de la Sociedad de la ADA, de la Sociedad Americana de Diabetes, en donde dice que si el adulto tengo sospecha por alguno de estos puntos de diabetes tipo 1, debo solicitar anticuerpos, fundamentalmente el anti-GAD. Si son negativos, si el paciente es menor de 35 años, puedo sospechar diabetes monogénicas del tipo MODY. Entonces ahí tengo que preguntarle al paciente si tiene antecedentes familiares, si encuentro más de un familiar de primer y segundo grado que tiene alguna, digamos, qué sé yo, su padre y su abuelo paterno, por ejemplo, tienen diabetes, comenzaron jóvenes con la diabetes, sin duda tengo que mandarlo al paciente a hacer un estudio genético para descartar monogénicas, sobre todo cuando el péptido C sea mayor de 200. Si el péptido C es menor de 200, tengo que seguir pensando en diabetes tipo 1 y ahondar un poco con la solicitud de otros autoanticuerpos. Una vez descartadas la diabetes tipo 1 y la diabetes monogénica, entonces ahí puedo pensar en estas otras alternativas que mencionamos recién. Dentro de las sulfonilureas, específicamente la gliclazida es una excelente opción por su bajo riesgo de hipoglucemia. Y dentro de los DPP4 y de los GLP-1 dependerá de si el paciente tiene o no alguna otra indicación de GLP-1 o de DPP4. Las dos fármacos nos van a preservar la célula beta, la función de la célula beta, pero obviamente si el paciente tiene obesidad o si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular o si tiene evento cardiovascular previo, se va a beneficiar más con un GLP-1 o también si tiene enfermedad renal, ¿sí? Entonces ahí voy complementando con los otros datos que también puedo tener del paciente. Les recuerdo que el estudio Verify era ese estudio que comparó darle al paciente de reciente diagnóstico, ese paciente que recién empieza con la diabetes, el estudio comparó qué pasa si le doy metformina sola o metformina más un DPP4, ¿sí? En este caso era vildagliptina. ¿Y qué pasó? Que duró más el mejor control metabólico en los pacientes que se les dio terapia combinada desde el inicio, un 50% menos de fallo al tratamiento y un 26% menos de necesidad de insulina, ¿sí? Con esto de la preservación de la célula beta. Acá lo pueden ver de manera gráfica. A los 5 años, los pacientes que habían estado con monoterapia con metformina desde el inicio, ya el 62% tenía falla al tratamiento, la mitad o más de los pacientes que comenzaron con terapia combinada y también en este grupo menor necesidad de insulina. De hecho, el estudio Verify nos mostró que la monoterapia hace que el paciente esté bien controlado por 36 meses, mientras que la combinación temprana, sobre todo si sospecho que el paciente
tiene estigmas de disfunción de la célula beta, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Bajo peso, debutó con valores altos, o sea, todos esos datitos que nos hicieron sospechar autoinmunidad son los mismos datos que nos tienen que hacer sospechar que puede tener el paciente insulinopenia rápidamente. Entonces, en ese paciente elijo una terapia combinada desde el inicio. Fíjense la gran diferencia en tiempo hasta que empeora el control metabólico, el doble de meses. Y se hizo en este estudio un análisis de la función de la célula beta midiendo el OMA beta y fíjense que la combinación temprana aumentó la función de la célula beta mientras que la combinación con monoterapia inicial mostró peor función de la célula beta con el correr de los años en forma anual. Entonces, obviamente, en un paciente que detectamos que tiene tendencia a la insulinopenia, que tiene hiperglucemias postprandiales rápidamente, que tiene mal control metabólico a pesar de que le estoy dando solo metformina en forma rápida, rápido también tengo que pensar en asociar fármacos. Y recuerdan los estudios iniciales con DPP4, ya nos habían mostrado en ratones, por ejemplo, que había una menor pérdida de la masa de células beta, ¿no? Esto lo vimos tanto con los DPP4 como con los GLP1 y tiene que ver con todo este mecanismo intracelular. Esto es lo que ocurre adentro de la célula beta, aparte de que cuando se estimula el receptor de GLP1 hay un aumento del AMP cíclico y del calcio que lleva a la exocitosis de insulina y a la mayor secreción de insulina. También hay un aumento del gen PDX1 y una disminución de la caspasa que hace que la célula beta tienda menos a la apoptosis y tienda más a la replicación celular. O sea que esto lo tenemos comprobado con estos fármacos y es un dato que también debemos tener en cuenta. Ahora vamos a seguir con los otros dos subgrupos que vamos a también, como les dije antes, ver en forma agrupada por sus características similares. El paciente con severa insulinoresistencia y el paciente con obesidad. Dos pacientes que básicamente sabemos que tienen alteración de los neuropéptidos cerebrales con aumento del apetito, que tienen menor efecto incretina a nivel del tubo digestivo, que también tienen insulinoresistencia, obviamente, todos ellos a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, a nivel del tejido hepático, y que también pueden tener más riesgo, ahora lo vamos a ver, a complicaciones renales y cardiovasculares. Miren si no es así, que acá estamos analizando los 5 fenotipos que vimos antes, ¿no? Y fíjense, con respecto a la enfermedad renal, quiénes son los pacientes a los que les fue peor. El paciente al que peor le va con respecto a la complicación renal es el paciente con severa insulinoresistencia. Con respecto a la macroalbuminuria, lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo. Con respecto a eventos coronarios, también es el paciente al que le va peor, el paciente con severa insulinoresistencia y le sigue el paciente con obesidad. Y a los dos, perdón, le sigue el paciente añoso, ¿sí? Que obviamente por la edad también es más frecuente, como sucede también con el stroke, es más frecuente el stroke o ACV y también en el grupo de máxima insulinoresistencia. O sea que este es un grupo que deberíamos ser muy agresivos desde el inicio por el riesgo de complicaciones, ¿sí? Porque claro, al paciente metabólico le está ocurriendo que la grasa abdominal genera inflamación y esta inflamación se manifiesta en diferentes órganos, ¿no? A nivel cardiovascular, más riesgo de insuficiencia cardíaca, más activación neurohormonal, más aterosclerosis, más enfermedad hepática también, ¿no? MASLD o MASH, o sea, la enfermedad metabólica en el hígado. También la enfermedad renal está más asociada al paciente metabólico. Porque la insulinoresistencia, fíjense que en diferentes órganos, cuando la insulina se une al receptor
en un adipocito que está funcionando normal, en donde no hay insulinoresistencia o en el hígado o a nivel del músculo, todas las cascadas celulares que se activan son positivas y tienden a la protección de la célula. En cambio, cuando hay una activación patológica, típica de la insulinoresistencia, típica de la obesidad, típica de la inflamación, la cascada intracelular también que se activa es tendiente a una menor autofagia, ¿no? Y esto de la menor autofagia, la autofagia anormal que ocurre relacionada con la insulinoresistencia y con la obesidad, es en parte esta desregulación energética la que conduce a más complicaciones, a eventos cardiovasculares, a enfermedad renal. Y miren cómo se linkea la obesidad abdominal con todo el riesgo cardiorrenal que acabamos de ver en el paciente que tiene tanto insulinoresistencia como obesidad, o sea, obesidad abdominal, vamos a decir, ¿no? Por diferentes mecanismos como la compresión renal, porque también hay aumento en estos casos del tono simpático del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque obviamente también este paciente con obesidad abdominal tiene inflamación, pero también tiene insulinoresistencia, dislipemia, disfunción endotelial. Entonces, todo esto va activando una mayor reabsorción de sodio e hiperfiltración glomerular y la mayor reabsorción de sodio también estimula la hipertensión y empieza a haber un remodelado a nivel microvascular en los vasos pequeños, a nivel renal, injuria de los podocitos por la inflamación, por el estrés oxidativo, y todo esto obviamente conduce a daño renal y a enfermedad cardiovascular, y hay un círculo vicioso porque a mayor daño, menor autofagia o mayor disfunción mitocondrial, y esto empeora el círculo vicioso. Entonces, miren esta nueva propuesta diagnóstica, porque ¿por qué agrupamos al paciente con obesidad con el paciente con obesidad abdominal y con el paciente con insulinoresistencia? Miren qué forma más simple que nos está proponiendo la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad para no dejar afuera a los pacientes, digamos, sabemos, hace años venimos hablando de que el índice de masa corporal tiene limitaciones. Entonces, podemos decir que un paciente que tiene índice de masa corporal mayor de 30, en muchos casos tiene obesidad, pero también puede un paciente tener índice de masa corporal mayor de 30 y ser Arnold Schwarzenegger, ¿sí? O sea que también puede ser que sea 100% músculo esa persona, o sea que sabemos que esta técnica para detectar obesidad tiene falencias. Entonces se está proponiendo tomar al paciente como si fuera un paciente que tiene alto riesgo de acumulación de grasa, cuando teniendo un índice de masa corporal mayor o igual a 25, tiene un índice cintura-estatura mayor o igual a 0,5, que eso nos habla justamente de un aumento de la cintura abdominal. Ese es la nueva propuesta sobre nuevo diagnóstico de obesidad. Entonces, tomando esta simple medición, ya puedo pensar en insulinoresistencia. ¿Y por qué el OMA no? Porque el OMA sabemos que tiene un alto coeficiente de variabilidad entre sexo y raza. Sabemos que todos los trabajos que aconsejan la utilización de OMA en forma individual dicen, ok, ¿querés usar el OMA para detectar insulinoresistencia? Te recomendamos que lo hagas en 3 muestras, separadas por 5 minutos, que no solo se tome el OMA medido con insulinemia, sino el OMA medido con péptido C. O sea, es muy difícil llevarlo a la práctica y es muy costoso. Entonces, las guías en general recomiendan que no hay aval para dosar insulinemia. Si comparo la insulinemia con los signos clínicos de hiperinsulinemia, me va mejor, incluso si tomo signos clínicos de hiperinsulinemia, y que por lo tanto solo recomiendan su dosaje con fines de investigación. Entonces les traigo 2 índices que son muy prácticos y que nos pueden ayudar en la vida diaria. Uno es el índice triglicéridos y glucemia, que lo que hace es tomar a los triglicéridos en ayunas, tomar a la glucemia en ayunas
dividirlo por 2 y a esto aplicarle con la calculadora el logaritmo natural, ¿sí? Esto es un botón más que tengo que tocar en la computadora o en el celular. Y este estudio si yo lo desafío contra el clamp euglucémico hiperinsulinémico, es muy, muy bueno. O sea, tiene una sensibilidad muy alta, 96%, y una especificidad del 85%, y varios estudios han mostrado que es superior al OMA y es súper económico, triglicéridos y glucemia, cosas que le hacemos a todos nuestros pacientes. Sabemos que en valores altos correlaciona con el riesgo de diabetes si el paciente no tiene diabetes y que también es predictor de riesgo cardiovascular tanto en personas con como sin diabetes. Fíjense este trabajo del 2022 cómo nos muestra cómo tener un índice triglicéridos y glucosa elevado aumenta todas estas vías metabólicas que llevan a la enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de enfermedad cardiovascular, incluida la rigidez de las arterias, incluida la enfermedad coronaria, incluida la insuficiencia cardíaca. O sea, ya tenemos un montón de trabajos que nos han mostrado que hay correlación entre este parámetro y la enfermedad cardiovascular. Ahora, lo que no queda del todo claro es cuál es el punto de corte. Hay algunos trabajos en la literatura que toman 4,5 o 4,6, otros trabajos que toman 8. Sobre todo en los valores más altos son los que se correlacionaron con aumento de la predisposición a diabetes y los valores mayores a 4 con el riesgo cardiovascular. Otro parámetro que también podemos utilizar en la práctica diaria es la relación ácido úrico sobre HDL, también dos mediciones muy prácticas de la vida diaria y que también han mostrado correlacionar claramente con insulinoresistencia, y estos son los puntos de corte que se toman. O sea que una persona que tiene 9 de ácido úrico y un HDL bajo, ya, aunque no haga la cuenta, ya me tiene que hacer ruido, ¿no? O sea, por eso lo que les quiero transmitir, en realidad ahora les voy a hacer un resumen sobre qué cosas tenemos que pensar. ¿Y qué opciones farmacológicas piensan para este tipo de paciente? Entonces, que tiene obesidad y que tiene severa insulinoresistencia. Les voy a pedir que voten y ahora vamos a hacer entonces un repaso de qué opciones podemos tomar para contemplar la posibilidad de insulinoresistencia. Pero, ¿qué opciones farmacológicas, vamos a la votación por favor, consideran para este tipo de pacientes con obesidad o con severa insulinoresistencia? Pueden votar más de una, como en la anterior. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué opciones tomaron como las más correctas, ¿no? Porque obviamente que después puede pasar que en la práctica tengamos que indicarle a este paciente también insulina. Puede pasar, pero bueno, ¿cuáles serían las mejores alternativas para iniciar el tratamiento en estos pacientes con obesidad o con severa insulinoresistencia? Vamos a ver los resultados. Y ahí estamos viendo que los mejores resultados para este tipo de pacientes eran la metformina, la pioglitazona, los inhibidores SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1 como sema, dula o liraglutide. Porque, claro, o sea, tienen impacto la metformina en el hígado, la pioglitazona en el hígado y en el músculo y en el tejido adiposo, mucho impacto en la insulinoresistencia, la pioglitazona. Los GLP-1 no solamente por el impacto en el descenso de peso y también en la insulinoresistencia, también importantísimo que tienen un impacto a nivel de la menor grasa hepática y lo que también, el motivo por el cual también están los inhibidores SGLT2 en este grupo de pacientes es por la prevención de complicaciones. O sea, dijimos que estos pacientes son los que rápidamente se complican más
desde el punto de vista del riesgo cardiorrenal. Entonces, tenemos sí o sí que pensar en estos pacientes en fármacos con beneficio cardiorrenal, o sea, GLP-1 y SGLT2. Lo ideal es que esté presente alguno de estos dos fármacos en este subgrupo de pacientes y también, obviamente, sumar y no restar algo que trate muy específicamente la insulinoresistencia. Y bueno, tenemos entonces fármacos como los SGLT2 y los GLP-1 que ayudan en el descenso de peso, que tienen impacto en beneficio renal, que tienen impacto en MACE, que tienen impacto en la insuficiencia cardíaca y que también tienen impacto positivo en el hígado. Entonces, por eso son los fármacos de elección. Fíjense que la pioglitazona también nos viene bien desde el punto de vista de la reducción de MACE y la reducción de esteatosis, pero siempre recordar que aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces no se lo daríamos a un paciente que está en riesgo de insuficiencia cardíaca. Y la metformina tiene poca evidencia con respecto a prevención de MACE, pero mucha evidencia con respecto a la reducción de la insulinoresistencia. Este es el único trabajo, de hecho, con la metformina que ha mostrado, esto es la continuación del estudio UCAPD, se recuerdan, en un N muy pequeño, fíjense el N, ¿no? 39 pacientes en metformina, y sí se pudo ver que en la rama metformina hubo una menor tasa de infartos y de muerte de toda causa, pero la verdad que necesitamos estudios más grandes, randomizados y controlados. Esto es un estudio muy pequeño, con un N muy pequeño. La pioglitazona, por su parte, ha demostrado en numerosos trabajos y por su mecanismo de acción mejorar la presión arterial, mejorar la aterosclerosis coronaria, mejorar los lípidos, mejorar la función endotelial, la rigidez arterial, pero bueno, sí o sí recordar que está contraindicada en insuficiencia cardíaca, sobre todo clase funcional 3-4, y que esto podría aumentar el riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca. Pero fíjense cómo, por qué en este grupo de pacientes es importante, porque dijimos que estos pacientes tienen insulinoresistencia, tienen más riesgo de eventos cardiovasculares y la pioglitazona ha demostrado disminuir MACE, infarto no fatal y stroke no fatal. Y también porque es económica, o sea, y también tenemos que pensar en la combinación de fármacos. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene intolerancia a la metformina y lo tengo con un GLP-1, es muy poco el aumento de peso que va a tener por la pioglitazona, capaz que aumenta 1 kilo. Entonces tenemos que pensar en estrategias combinadas. Y obviamente, como dice el consenso de prevención de la Sociedad Argentina de Cardiología, si el paciente tiene alto y muy alto riesgo cardiovascular, al igual que dice la ADA, nosotros decimos lo mismo en Argentina, tiene que estar con fármacos con beneficio cardiorrenal. O sea, tengo que pensar preferir un SGLT2 si tiene enfermedad renal, preferir un GLP-1 si tiene obesidad, preferir un SGLT2 si tiene insuficiencia cardíaca, pero independientemente del control glucémico, pensar en un fármaco con beneficio cardiorrenal. Y obviamente no dejar de lado el control del resto de las metas, ¿no? La estatina, la presión arterial bien controlada y obviamente también el control glucémico. Porque el riesgo de nuestros pacientes es muy elevado. Fíjense que un paciente típico, pongamos un paciente como Raúl que tiene diabetes, hipertensión y dislipemia y más de 10 años de diabetes, ¿no? Ese paciente ya es de alto riesgo como mínimo. Fíjense que decimos que un paciente tiene alto riesgo cardiovascular cuando tiene más de un factor de riesgo más y que tiene muy alto riesgo cardiovascular cuando tiene 3 factores de riesgo más. Y este paciente es un paciente muy aislado, muy poco frecuente, el perro verde decimos, ¿no? El paciente que solo tiene diabetes, que no tiene ningún otro factor de riesgo, es un paciente que es alrededor del 6% de los casos de diabetes. Y encima las calculadoras no toman en cuenta estos datos que también aumentan el riesgo cardiovascular de los pacientes. Si el paciente ronca, si tiene esteatosis, si tiene insomnio, si tiene estrés, todo eso también aumenta su riesgo cardiovascular y no lo estamos evaluando con ninguna estratificación de riesgo.
Y por último, vamos a hablar del paciente del estilo MARD, que es la diabetes relacionada con la edad, que vamos a ver que típicamente la función de la célula beta está alterada. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar esta votación, pero si uno votara sulfonilureas en este paciente, obviamente deberían ser sulfonilureas como la gliclazida con bajo riesgo de hipoglucemia. Lo que ocurre, el defecto predominante en el adulto mayor es la pérdida de la función celular beta, por lo tanto hay una menor secreción de insulina y un aumento típicamente de la glucemia postprandial sin tanto impacto en la resistencia a la insulina, o sea, el aumento en la resistencia a la insulina es menor que en pacientes jóvenes. Eso es el típico perfil del adulto mayor. Ahora, no son iguales todos los adultos mayores tampoco, porque puede ser que una persona tenga mayor de 75 años, pero juegue al tenis y sea autoválida. Entonces, también, independientemente de la edad, debo ver qué comorbilidades tiene mi paciente, qué fragilidad, qué nivel de dependencia y qué nivel de deterioro cognitivo tiene. Y en base a eso voy a tener tres perfiles de pacientes. El paciente saludable, en el cual las metas y la elección de los fármacos va a ser similar a la población general. Después, pacientes que ya tienen muchas comorbilidades, entonces voy a tratar de ajustar ahí un poco y evitar la polifarmacia. Y el paciente frágil o dependiente, que ahí obviamente la prioridad es la calidad de vida y el asesoramiento geriátrico. Y en el paciente con comorbilidades, obviamente, evitar la progresión de las comorbilidades y evitar las internaciones. O sea, este paciente, por ejemplo, salvo que sea muy frágil o muy dependiente, es el paciente que más se va a internar por insuficiencia cardíaca, es el paciente que mayor progresión de la enfermedad renal va a tener, también como vimos en el trabajo ese que nos mostró que los pacientes con MARD también son los que evolucionan a las complicaciones, obviamente por la edad. Entonces, en estos va a ser priorizar la seguridad y en estos va a ser evitar las comorbilidades que progresen. Entonces, ¿qué dice la ADA con relación a los tratamientos en el adulto mayor? Dicen, las sulfonilureas no las recomiendan salvo pensar en la gliclazida, la pioglitazona no la recomiendan por la insuficiencia cardíaca, los edemas, el aumento en la tasa de fracturas. El GLP-1 en general no, porque dicen requiere destreza para la inyección. La mayoría de los adultos mayores vienen perdiendo peso o tienen menos apetito, tienen divertículos y temas gastrointestinales. La metformina, dicen, sí es una opción siempre y cuando el paciente la tolere bien desde el punto de vista digestivo y tenga más de 30 de filtrado glomerular, obviamente. Los SGLT2 son una buena opción también, sobre todo en el paciente que queremos evitar las comorbilidades, evitar las internaciones, evitar la pérdida de la función renal, hasta 30 o hasta 20, ¿no? Según el paciente que tengamos enfrente, siempre evaluando que el paciente no tenga depresión de volumen, que tenga conservado el mecanismo de la sed, que no tenga incontinencia también, porque si no va a empeorar la incontinencia. Y los DPP4, obviamente, que son una opción muy segura, son simples y se pueden utilizar hasta incluso en diálisis, entonces son una opción para tener en cuenta, sobre todo en el paciente frágil o en el paciente que requiero mucha seguridad. Fíjense que si yo comparo sulfonilureas contra DPP4, tengo ni más ni menos que un 83% más riesgo de hipoglucemia si el paciente toma glimepirida, por ejemplo. Entonces, si puedo elegir entre un DPP4 y glimepirida en un paciente mayor de 75 años, obviamente que me inclino más hacia el DPP4. Y también esto se vio que influye en las caídas y fracturas, porque obviamente el paciente con mayor riesgo de hipoglucemia tiene más riesgo de fracturas y caídas y menos en los pacientes que estaban en la rama de PP4. O sea que, ¿por qué un DPP4 en un adulto mayor frágil? Por el bajo riesgo de hipoglucemias, porque está demostrado que tienen menos caídas y fracturas, porque no pierde peso el paciente, no pierde el apetito y no está contraindicado en la enfermedad renal. Así que estas serían las mejores opciones, como dijo la ADA, y obviamente
A muchos pacientes también tendremos que insulinizarlos en esa etapa y en esa etapa elegiríamos más opciones relacionadas con análogos de insulina que con insulina NPH, ¿no? Para también evitar las hipoglucemias. Entonces, bueno, el fenotipo importa, pero ha sido ignorado en las guías. Entonces nosotros lo vamos a tener que pensar porque la guía no nos hace elegir el fármaco de acuerdo al fenotipo, sino solo de acuerdo a las complicaciones. La genética importa en la respuesta a los tratamientos. Se ha visto ya en muchos estudios que, por ejemplo, hay personas que responden muchísimo mejor a un fármaco que a otro, pero bueno, no está disponible en la clínica. Entonces tenemos que utilizar todas estas herramientas clínicas, ¿no? Para definir. Los score poligénicos son informativos, pero los score clínicos también y son mucho más económicos. Entonces, ¿cómo implementar todo esto? Los quiero hacer por última vez votar a ver qué deciden, si les parece que armemos un curso sobre esto, que es cómo elegir los fármacos en la diabetes. Así que ahí con toda sinceridad les pido que voten si les gustaría que armemos un curso específico sobre cómo elegir los fármacos en la diabetes. Obviamente que hay muchísimo para profundizar sobre estos temas que estuvimos conversando recién. O si tal vez con esta clase es suficiente porque no necesitan para su práctica diaria mayor profundidad sobre estos temas. Bueno, a ver, vamos a ver qué votaron y vamos a ir cerrando y tenemos un ratito para alguna pregunta que haya quedado. A ver, a ver. Bueno, parece que hay bastante gente que quiere el curso, así que capaz que hacemos entonces para el año que viene un curso sobre estos temas que la verdad que creo que ayudan mucho en la práctica clínica. Mis mensajes finales entonces son cómo individualizar el tratamiento farmacológico. Bueno, 3 puntos son súper importantes. Primero, identificar si el paciente ya tiene complicaciones, porque tener complicaciones me lleva para elegir algunos caminos. Identificar fenotipos también me va a ayudar a la hora de decidir fármacos, pero sin duda en estos dos grupos de pacientes también lo que va a prevenir las complicaciones es cumplir con las metas, mejorar el control metabólico, mejorar la meta de peso, mejorar la meta de LDL y mejorar la meta de presión arterial. Bueno, muchas gracias a la TAM Hospital por este espacio y acá estamos para responder alguna pregunta que haya quedado. Bueno, Florencia, impecable como siempre. La verdad, sumamente clara, entretenida para transmitir los conceptos, así que felicitaciones. Gracias, bueno, me alegro, Marisa. Bueno, estás recibiendo en el chat y acá también a través de la plataforma de Zoom felicitaciones por la presentación, así que Muchas gracias. el público también lo aprecia. Bueno, hay unas preguntas. eh, a ver, la primera, dicen, ¿qué fenotipo habría que ser más agresivo desde el inicio con el tratamiento? Yo creo que, mira, es muy común, Marisa, que el paciente con severa insulinoresistencia, que es un paciente que nos cuesta mucho a veces identificar si uno no está canchero, ¿no? O sea, porque quizás no es el paciente que viene con obesidad severa, que ese paciente uno para las antenitas enseguida, sino que es un paciente que tiene quizás como para identificar rápidamente a la insulinoresistencia, creo que hay 3 o 4 variables que las charlamos un poco en la presentación, pero que está bueno que las repasemos. El aumento del perímetro abdominal con el índice cintura-estatura, los triglicéridos elevados, el HDL bajo, o sea, 2 parámetros lipídicos, y después el otro parámetro que nos es muy de utilidad es el ácido úrico alto. Esos tres datos clínicos nos tienen que hacer pensar en que el paciente, aunque no tenga sobrepeso siquiera, sino solamente una alteración en la distribución de la grasa, hay que ser muy intensivo porque es el paciente que ha demostrado la evidencia que más riesgo cardiovascular y renal de complicaciones tiene. Perfecto, perfecto. Bueno,
otra pregunta es, ¿cuál es el fenotipo que tiene más riesgos de complicaciones? Bueno, este es justamente el que acabamos de charlar, o sea, el fenotipo también, obviamente, como vimos en la presentación, el paciente que es adulto mayor tiene mucho riesgo de complicaciones, obviamente. Lo que pasa que quizás uno no va a ser tan intensivo, ¿no? O sea, quizás uno va a ser un poco más laxo dependiendo de qué funcionalidad tenga el paciente. Otro paciente que me parece que está muy bueno tener en cuenta es el, como vimos también en la presentación, el paciente que debuta joven. El paciente que debuta joven tiene muchos años por delante de diabetes. Tenemos que ser muy estrictos en el control metabólico, en el control del peso, lo más que podamos, obviamente con cariño, con amor, no es que retarlos, sino que, digamos, motivarlos más bien y mostrarles que obviamente muchas veces en esos pacientes se requiere tratamiento combinado desde el inicio para lograr buenos controles, ¿no? Acá me encanta una pregunta que aparece en el chat que es algo que medio quedó afuera de la presentación y me parece muy válida la pregunta, que es si la terapia nutricional también debería estar de acuerdo al fenotipo, ¿no? Y es muy interesante esa pregunta, si hay evidencia de opciones, porque mira, sí tenemos muy claro que por ahora el único, le decimos hoy, patrón alimentario, ¿no? No hablamos más de dietas. El único patrón alimentario que ha demostrado bajar el riesgo cardiovascular y renal es el patrón mediterráneo de alimentación. Que el patrón mediterráneo tiene como características o pilares fundamentales las legumbres y los vegetales, o sea, mucha cantidad de fibra. Otra característica muy importante de ese patrón de alimentación es el pescado y el bajo consumo de carnes, y tienen posibilidad, digamos, de ingerir lácteos también en ese patrón. Hay muchas semillas, cereales, integrales preferentemente. Entonces, si tengo que elegir una terapia nutricional, yo diría, en general, para un paciente con diabetes tipo 2, elegiría un patrón del estilo mediterráneo, porque todo paciente con diabetes tiene aumento del riesgo cardiovascular. Y porque aparte es el patrón que más ha demostrado a largo plazo beneficio cardiovascular. Ahora, también es verdad, como dicen acá, ¿no? Si tengo que mirar un fenotipo, que el paciente con enfermedad renal quizás tenga que hacer un ajuste en las proteínas de la dieta, por ejemplo. Y hoy cada vez se habla más de no reducción de las proteínas totales, sino tratar de equilibrar mucho, lo más que se pueda, las proteínas de origen vegetal con las proteínas de origen animal. O sea, estimular el consumo de legumbres, que por lo menos en nuestra población en Argentina es bastante deficitario. Por ahí en otras poblaciones de Latinoamérica se usa más el hecho de comer porotos, garbanzos, lentejas, pero en nuestra población en particular hay mucho déficit de legumbres y es un alimento económico con muchas pruebas de tener mucha cantidad de fibra y mejorar la microbiota benéfica y mejorar el riesgo cardiovascular, así que creo que tenemos que incentivar a nuestros pacientes por ese lado. Yo creo que muchas veces se vinculan, digamos, las legumbres con el aumento de peso, ¿no? Sí, tal cual, totalmente. Entonces dice, no, me gusta, pero bueno, me genera incomodidad, me siento inflamado, me aumento de peso, entonces Sí, acá en Argentina fundamentalmente se recurre a la carne, que todavía es un recurso accesible. ujú. eh, o sea que las proteínas vos sugerís no tomarlas en gran medida de la carne, sino tratar de tomarla de otras fuentes. Claro, tratar de equilibrar las proteínas de origen vegetal con animal, esos son directivas nuevas que tenemos en las guías de los últimos años, que han mostrado reducir el riesgo cardiovascular más que el 100% de las proteínas vengan de origen animal. Y también está bueno esto que vos aclarás, o sea, o aportás, ¿no? Del tema del peso, porque obviamente que no es que estamos diciendo que la persona tiene que comer un guiso de lentejas. Yo como muchas veces le digo a los pacientes, ¿no? Me dicen, no, pero me caen mal las lentejas. Ok, te caen mal. ¿Cuántas veces al año las comes? Y 2 o 3 las veces que como guiso de lentejas. O sea, no es justamente la forma más adecuada.
siempre que uno a una persona con diabetes le va a indicar comer hidratos de carbono, lo que va a tratar de que predomine en ese plato, a ver si tengo acá, algunas veces tengo, pero ahora no sé si tengo acá al alcance de la mano esas típicas fotitos en donde vemos el plato dividido a la mitad y que más de la mitad de la porción esté compuesta por vegetales, ¿no? O sea, si nosotros el hidrato de carbono lo asociamos a vegetales, ni el impacto en la glucemia es importante, ni tampoco el impacto en el peso. Pero aparte otra cosa que está bueno transmitir, no es lo mismo cualquier hidrato de carbono, o sea, no es lo mismo comer, qué sé yo, un plato de pastas que comer un plato de lentejas, porque ya la lenteja en sí misma, por más de que contiene hidratos de carbono, es mucho mayor fuente de fibra que un fideo. Entonces, está bueno empezar a desmistificar esto y lo otro que les cuento que tiene que ver muchísimo es que si yo no consumo nunca un alimento, cuando lo consumo me cae mal porque mi tubo digestivo no está preparado para digerirlo. Es lo mismo que nos sucede cuando estamos haciendo un plan de alimentación muy estricto y no estamos consumiendo grasas, por ejemplo, y de pronto el sábado comiste algo muy grasoso y al día siguiente te sentís mal, con diarrea o con dolor de panza, o sea, el dolor abdominal, la distensión abdominal, la diarrea o la complicación gastrointestinal que puede ocurrir posterior a la ingesta de legumbres tiene que ver con la falta del hábito. Entonces, siempre que un alimento benéfico, beneficioso, nosotros lo queremos incluir en una dieta, una cosa que es clave es ir de a poco. O sea, si yo la única vez en el año que como lentejas es un plato de lentejas, obviamente que me va a caer mal. En cambio, si yo cuando como lentejas es un puñadito en una ensalada, voy adaptando a mi tubo digestivo y yo les puedo asegurar que como lentejas o cualquier legumbre casi diariamente y a mí lo que me distiende el abdomen es comer fideos, no comer, o sea, legumbres, ¿no? Porque en general en la gente que las tiene de a poquito, las vas incorporando y la tenés muy incorporada en la vida diaria, es muy raro ese efecto adverso de la legumbre. Entonces, la recomendación sería incorporarlas de a poco en la dieta, mezclarla con Total, vegetales y total. con carne no. Se puede Le- también, o sea, sí el típico plato, a ver, no lo encontré finalmente, no, está porque bien, un siempre... cuarto de carne, un cuarto de lentejas y Claro, media plato de tal verduras. cual, Ok, exactamente. Si yo dividiera perfecto. mi plato a la mitad verdura, un cuartillo y un cuarto. Sí, tal cual como vos decís. Excelente, excelente. Bueno, Florencia, la verdad, te agradecemos de nuevo. Un placer tenerte aquí nuevamente. A la Bueno, audiencia le Marisa. contamos que estamos analizando comenzar con algunos cursos en lo que va a ir fines de este año, principios del año próximo. Así que bueno, te vamos a convocar, Florencia, para que generes algún curso porque conocemos de tu profesionalidad y también de tu buena manera de comunicar, ¿no? Que eso es importante también. Así que Bueno, muchísimas muchas gracias por estar gracias. presentes. Un placer, Marisa, como siempre, y un abrazo a todos los que están del otro lado. Bueno, a todos los que Chao, están nos del otro vemos. lado, les decimos que a las 16:40 de Argentina vamos a tener nuestra anteúltima conferencia que va a estar dictada por la doctora Viviana Novaro, que va a tratar el tema del adulto mayor y la diabetes. Así que los esperamos en esta conferencia y después tenemos la última a las 18:20, que va a ser mujer y diabetes. Entonces vamos a hacer como un mix entre lo que vinimos hablando estos 2 días pasados de salud de la mujer y diabetes. Cerramos con el mix de ambos temas, que va a estar a cargo de la doctora Susana Salzberg, la doctora Silvia Lapertosa y la doctora Carla Musso. Así que bueno, los Bueno, esperamos a todos por allí. besos.